Hola, soy Mario Piumeto y vamos a conversar sobre instrumentos y georreferenciación o manejo de geoinformación para la gestión del suelo local. Vamos a dividir esta charla en tres momentos. Primero vamos a repasar cuál es el contexto que vincula la información territorial en general, el catastro y las políticas públicas. Entender cómo se vinculan y por qué es importante tener información territorial para mejorar la gestión de suelo. Luego vamos a repasar o a conversar sobre el concepto de catastro multifinalitario, cómo llegamos a ese término, qué significa, y vamos a puntualizar las características principales que nos ayudan a definir el catastro multifinalitario. Y a partir de ello, visualizar el catastro en nuestra ciudad. Y por último, el tercer momento, vamos a puntualizar o a preparar un listado de algunas ideas o de acciones para llevar a la práctica cómo mejorar la disponibilidad de información geográfica y de herramientas para manejar la geoinformación y así contribuir a una mejor gestión de suelo. Bueno, las políticas públicas, siempre se dice que las políticas públicas tienen una gran relación con el territorio. Mucha de la bibliografía que conocemos refiere a más del 70 u 80% de las políticas públicas vinculadas con el territorio. Pero si pensamos en nuestra experiencia como gestores o profesionales vinculados a las políticas públicas, ese número no nos suena extraño. Pensemos, por ejemplo, en las políticas de vivienda, en las políticas de transporte, servicios públicos, emergencias, desastres naturales, la misma tributación, las herramientas de financiamiento. Mucho de lo que hacemos o pensamos para nuestra ciudad tiene que ver con el territorio. Entonces, ¿cómo pensar en esas políticas públicas? ¿Cómo identificar los problemas? ¿Cómo diseñarlas? ¿Cómo gestionarlas sin tener buena información del territorio? Resulta esencial o llegamos a una conclusión sencilla de que resulta importante contar con información, con ciertas características de buena calidad para poder soportar una mejor gestión del suelo, una mejor gestión de las oportunidades de financiamiento del desarrollo urbano. Allí aparecen dos organismos o herramientas esenciales, que es una de las ideas que queremos dejar en el video. En primer lugar, los catastros. Los catastros son el organismo que más puede ofrecer a esa necesidad de tener buena información del territorio. Y en segundo lugar, las infraestructuras de datos espaciales, que son iniciativas surgidas en las últimas 2 décadas aproximadamente, que buscan vincular e integrar todos los organismos que trabajan con información del territorio. Como una suerte de mesa virtual en donde todos los organismos que trabajan con información del territorio acuerdan estándares, acuerdan trabajar juntos, acuerdan no superponer esfuerzos, acuerdan intercambiar o vincular su información para mejorar la gestión de las políticas públicas. En esa mesa también está el catastro y es un actor, no es un actor más de la lista, sino que es un actor obligado, porque tiene que proveer muchos datos esenciales o básicos para que otros organismos puedan sumar sus datos temáticos, ¿no? Entonces, el catastro y las infraestructuras de datos espaciales aparecen como los grandes, no solo proveedores, sino como importantes oportunidades y también obligadamente a participar o a contribuir a la mejor gestión de suelo. ¿Con qué herramientas vamos a estar, digamos, poniendo en marcha todo ese volumen de datos, esa especificidad sobre los datos? Allí aparecen los sistemas de información geográfica, una tecnología, digamos, bastante conocida por muchos de nosotros, que ha ido mejorando y ampliándose la oferta en los últimos años. También las herramientas vinculadas al tratamiento y procesamiento de las imágenes satelitales y en especial en la última década las herramientas que incluimos en lo que conocemos como ciencia de datos, ¿no? Hay un conjunto de herramientas muy interesantes que nos van a ayudar a, por ejemplo, a decir, bueno, cuáles son
las propiedades afectadas o beneficiadas por una obra cuando tengo que diseñar un instrumento de contribución por mejoras. O dónde son las zonas de la ciudad, o dónde están las zonas de la ciudad que tienen mayor norma otorgada, o eventualmente mayor norma usada o subutilizada, dónde está el stock de norma y dónde está el stock disponible de norma, o cuánto se valoriza, por ejemplo, una zona de la ciudad o el suelo a partir de la realización de una obra pública o el cambio normativo, o hacia dónde van a crecer las ciudades. Allí es donde va a haber demanda de suelo, va a haber demanda de infraestructura. Entonces los sistemas de información geográfica y las herramientas que nos ayudan a construir modelos, las herramientas dentro de lo que conocemos como ciencia de datos, son herramientas algorítmicas, son digamos, las principales que aparecen para manejar esos grandes conjuntos de datos. ¿Cuál es la relación entre catastro, información territorial, políticas públicas y lo que estamos viendo vinculado a la gestión de suelo? Bueno, los instrumentos de gestión de suelo que se derivan de las grandes políticas públicas necesitan apoyarse en buena información del territorio, apoyarse en información detallada de los catastros y usar estas herramientas de simulación para poder pensarse, para poder decidir si funcionar mejor. Por caso, si vamos a aprovechar la plusvalía que se genera por la acción de gobierno o por la obra pública para mejorar el financiamiento en otra zona de obras, por ejemplo, en otra zona de la ciudad, es muy difícil hacerlo sin que participe el catastro, la IDE proveyendo otros datos y poniendo en juego o en acción herramientas como los SIC o herramientas analíticas que nos ofrece la ciencia de datos, ¿no? O por ejemplo, si vamos a trabajar en un reparcelamiento o en un reajuste de suelo, poder tener no solo la información adecuada del catastro, sino simular distintos escenarios de conformación, de conectividad vial, de valorización de suelo. Necesitamos acceder a estos datos y poner estas herramientas en acción, ¿no? O por ejemplo, si queremos proteger el patrimonio y pensamos en transferir derechos de edificación, de nuevo necesitamos tener información detallada, georreferenciada a la norma urbana, conocer el stock disponible, como hablábamos recién, o la subutilización de la norma, o dónde pueden transferirse derechos de edificabilidad. Y allí de nuevo es necesario contar con información detallada y con herramientas adecuadas para trabajarla. Y llegamos entonces a una suerte de demandas especiales para los catastros tradicionales. Y esas demandas especiales o singulares, y que son una interesante oportunidad para los catastros, la hemos dado en llamar el enfoque del catastro multifinalitario. ¿De qué se trata el catastro multifinalitario? Bueno, en este video vamos a conversar sobre 4 características principales para acercarnos a entenderlo mejor. En primer lugar, sin duda, la idea de catastro multifinalitario está refiriendo a una base de datos o a un sistema de información del territorio mucho más rico y mucho más detallado. No refiere a que el catastro multifinalitario tenga que tener todas las temáticas del territorio, ¿no? Sino más bien a una estructura de la propiedad inmueble, de la información de la propiedad inmueble y de otros objetos territoriales legales como derechos que restringen o limitan o condicionan digamos, el derecho de dominio de las propiedades para poder trabajar mejor sobre ese modelo del territorio. Entonces, sin duda estamos hablando de un modelo de datos y de un sistema de información del territorio más detallado, más rico, de mejor calidad, más actualizado. Y uno de esos elementos que aparece es la información de detalle sobre la tierra pública. Porque en general los catastros son muy buenos en tener buena información sobre la propiedad privada, que habitualmente fue objeto del pago de tributos, de impuestos, es objeto de la compra y venta, pero todo el sector de la tierra pública, al no caer en esas necesidades, los catastros la tenían bastante mal, o las tienen, registrada con menor detalle y
menor calidad, ¿no? O niveles de actualización. Empezar a trabajar con estas demandas vinculadas al desarrollo urbano, a la gestión de suelo, a instrumentos urbanísticos o de financiamiento, o sea, nuevas finalidades de la información catastral, empieza a ser necesario también ser igualmente buenos en el registro de la información o en el detalle de la información de la tierra pública, ¿no? Entonces allí aparece multifinalidad, nuevas finalidades, el catastro como un gran soporte a la gestión del territorio, a las demandas del desarrollo urbano o del uso de estos instrumentos de gestión y de financiamiento. Allí llegamos entonces a una idea de un sistema de información basado en un modelo de datos más rico, más detallado, con la información pública, de la tierra pública, y esta idea del continuo parcelario, ¿no? O sea, en cualquier lugar del territorio puedo conocer lo que hay, cómo está afectado por otros derechos, y hay un continuo en información que me sirve de base para integrar datos de otros organismos. La segunda característica tiene que ver con esto último. O sea, los catastros multifinalitarios refieren a un catastro que es un actor principal y destacado de las infraestructuras de datos espaciales. Así que tenemos un catastro con información rica, continua y detallada también sobre la tierra pública, y en segundo lugar, partícipe de las infraestructuras de datos espaciales. El tercer elemento característico es que los catastros multifinalitarios se preocupan mucho y se interesan mucho por el funcionamiento de los mercados de suelo. Los estudian, los comprenden, llevan adelante un registro de la información de ese mercado de suelo, que con el tiempo se transforma en un registro histórico del valor, de los valores y de la dinámica del mercado de suelo, y permiten construir no solo fotos, por decirlo de una manera, o mapas de valores, sino comprender cómo cambian los valores en la ciudad, cómo se valoriza un sector más que otros y a qué se debe que un sector se valorice más que otros, ¿no? Entonces, ya no es un catastro que solamente construye mapas de valores con fines fiscales y cada 4, 5 o 10 años, sino que de manera permanente tiene información vinculada, soportada por un observatorio del mercado inmobiliario para disponer de esta información anual, por ejemplo, pero además esta información de cómo se valoriza más en un sector que en otro, ¿no? La última característica tiene que ver con las personas que trabajan en el catastro, ¿no? A mí me gusta siempre usar el juego de palabras de que un catastro multifinalitario también necesita personas multifinalitarias. Digamos, un rasgo que también caracteriza a este enfoque moderno del catastro es que las personas que trabajamos en los catastros empezamos a entender las demandas de los otros organismos que usan la información catastral. Podemos ser especialistas en el catastro, pero tenemos que entender cómo son las dinámicas urbanas, las dinámicas del mercado, las dinámicas de la obra pública, de la inversión pública, las dinámicas económicas, para poder interactuar o brindar el mejor servicio de información, ¿no? Que en definitiva el catastro multifinalitario viene a aportar en este juego de la gestión urbana, ¿no? Bien, hemos visto la necesidad digamos, de contar con información territorial, la vinculación entre la información territorial, las herramientas y las políticas públicas. ¿Cuáles son estas herramientas que nos van a ayudar a gestionar mejor esa información? ¿Y qué vinculación hay entre ese contexto y los instrumentos de gestión de suelo y de financiamiento urbano? Y en segundo lugar, hemos intentado repasar cuáles son los elementos característicos de un catastro multifinalitario. Ya tenemos la razón y alguna lista esencial para chequear con nuestro catastro cuán cerca o cuán lejos estamos de ese catastro que necesitan nuestras ciudades. Para terminar, vamos a dejar algunas ideas de cómo dar los primeros pasos, ¿no? Para tener ese catastro que necesitamos. Bueno, en primer lugar, sobre las herramientas, tenemos que aprovechar la gran cantidad de oferta de herramientas libres, ¿no? Sin perjuicio de que hay herramientas de software
en otros segmentos o licenciadas. Pero hoy tenemos un montón de oportunidades en el mundo del software libre, accesible para ciudades medianas y pequeñas que de repente necesitan poder dar el primer paso sin muchos obstáculos, ¿no? Tenemos herramientas libres en software SIG, en manejo de imágenes de satélite y también en la construcción de modelos algorítmicos dentro de lo que mencionábamos antes de ciencias de datos, como por ejemplo R o Python, son ejemplos de herramientas libres en ciencias de datos, eh, igualmente en el manejo de imágenes y también QGIS, por ejemplo, en el manejo de sistemas de información geográfica. En segundo lugar, constituir o construir un observatorio de valores. Es esencial porque es una característica del catastro multifinalitario, pero también una necesidad para involucrarse en el funcionamiento de los instrumentos, empezar a tener información de nuestro mercado de suelo local, que con el tiempo se transforma en información histórica y nos permite entender las dinámicas de valorización diferenciadas en la ciudad. Y el observatorio al mismo tiempo nos permite construir estos mapas de valores anuales, mejorar el funcionamiento de la tasa de la propiedad o del impuesto inmobiliario y abra la posibilidad al funcionamiento de otros instrumentos específicos, por ejemplo la contribución por mejoras o soporte a convenios urbanísticos en donde intervengan cambios normativos, reajuste parcelario, etc. En tercer lugar, cooperar. Es muy difícil dar estos primeros pasos solos, ¿no? Y sobre todo si somos ciudades medianas o pequeñas. Entonces, en esta estrategia de empezar a usar herramientas libres, empezar a tener mejor información, crear un observatorio de valores, no tiene mucho sentido que como municipio, si tenemos el desafío de mejorar la gestión local, intentemos hacerlo solos. Y allí la tercera recomendación es cooperar con municipios que tenemos vecinos y sobre todo con el nivel provincial. Allí tenemos que crear una demanda legítima y fuerte al catastro provincial para que considere estas demandas como una oportunidad para crecer y crecer junto con las demandas locales de los municipios. En ese sentido, en la provincia de Córdoba, por ejemplo, la creación del Observatorio de Valores está empezando a ser soportada por equipos municipales, ¿no? Este año hemos tenido la participación de varios municipios junto con la provincia trabajando en la construcción de contenido para el Observatorio de Valores. Lo mismo nos pasa con la información catastral que se abre y se pone disponible para los municipios y los municipios no solo la aprovechan, sino también identifican las oportunidades o las necesidades de mejora en esos datos. Pero esos son solo primeros pasos. Hay que pensar cómo podemos mejorar la interacción de los catastros municipales y de los catastros provinciales para que los esfuerzos sean, digamos, lo más inteligente posible y no haya esfuerzos repetidos y datos de mala calidad, etc. La cuarta recomendación es sumarse a la infraestructura de datos o provincial e incluso nacional, ¿no? En ese sentido, Argentina, a través de IDERA, viene haciendo un interesante trabajo, un fuerte trabajo de difusión y de concientización para que todos los que trabajamos con geoinformación entendamos la necesidad de cooperar con otros productores o generadores de información en esta mesa, sea local en una ciudad, sea provincial o nacional, de acuerdos en cómo repartimos los esfuerzos, quiénes desarrollan los datos, quiénes tienen las competencias que las leyes, digamos, identifican para desarrollar los datos, cómo puedo yo abrir mis datos para que puedan ser utilizados por otros. Así que esa cuarta línea tiene que ver con abrir los datos y vincularnos con las infraestructuras de datos espaciales. Y por último, o última recomendación es, sin duda, hacia las personas que trabajamos en estos desafíos, queremos trabajar en un catastro multifinalitario y queremos ser, digamos, efectivos en el aporte a la gestión de suelo local. Tiene relación con la creación de nuevas competencias. Sin duda, muchos de las herramientas y contenidos que aprendemos en nuestras formaciones o experiencias en las oficinas públicas hoy están siendo interpeladas porque necesitamos
aprender el manejo de nuevas herramientas, de nuevos paradigmas, a veces muy mediados por la tecnología, y creo que allí hay un abanico de interesantes oportunidades de crecimiento personal, pero también de formación para poder volcar a nuestro equipo de trabajo y a nuestra gestión local. Y sin duda, ese desarrollo de nuevas competencias va a dar espacio a la innovación en cómo pensamos los datos, en cómo trabajamos con los datos, dejar de trabajar con un dibujo digital, empezar a trabajar con una base de datos espacial, dejar de trabajar con herramientas que no son las adecuadas y empezar a trabajar con herramientas SIG, que ahora hay de acceso libre, o herramientas analíticas, dejar de trabajar con el catastro y sus bases de datos tradicionales y empezar a trabajar con un catastro que tiene una base de datos más detallada o más rica. Eh, Posiblemente cambiar el proceso en cómo identificamos problemas, gestionamos y simulamos escenarios. Hay a partir de la educación interesantes oportunidades para la innovación en la manera en que llevamos adelante la gestión local. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado y de provecho. Hasta luego.